Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Soy Carlos. Vamos a ver si los CETES van a bajar próximamente hoy como se pretende o como he escuchado o como he visto ya en varios videos y también en algunas noticias de que la inflación está decreciendo y por lo tanto la tasa de interés también va a ir decreciendo. Vamos a ver qué tanto hay de cierto en esto, utilizando evidentemente gráficas de indicadores globales. Si nosotros entramos a la página de CETES Directo, vamos a ver que al día de hoy, 21 de noviembre, la tasa de interés en CETES está al 10.78%. Realmente sigue subiendo la tasa de interés. Está muy cerca de rebasar el 11% de tasa de interés. Pero hubo un decremento. Hace unos días estaba en 10.83, entonces bajó a 10.78. Y entonces muchos empezaron a decir, ¿saben qué? Ya la tasa de interés ya llegó a su tope y va a empezar a decrecer. Y es momento de entrar a invertir y que invertir ya en la bolsa. Y ahí básicamente ya se está solucionando todo esto. También hay muchas expectativas de que se llegue a un acuerdo de paz, digamos, en Ucrania. Lo que también, digamos, esto afectaría de manera positiva en el sentido de que disminuyan también los hidrocarburos, entre otras cosas. Pero vamos a ver realmente qué es lo que sucede. Primero que nada hay que entender que el incremento de la tasa de interés, en este caso de CETES en México, responde como herramienta macroeconómica del gobierno para dos elementos, entre otros, ¿vale? Uno de ellos tiene que ver como una herramienta macroeconómica para disminuir la inflación y la otra como respuesta también al incremento de la tasa de interés de la Fed en Estados Unidos, ¿ok? ¿Para qué? Para que no haya una fuga de capitales en México y no se devalúe el peso mexicano. Estos son dos de las herramientas en las cuales se utiliza, digamos, como herramienta el incremento de la tasa de interés en el caso de México. Entendamos que la inflación en México está en respuesta a la inflación que existe en todo el mundo. Y esta inflación surgió o parte de tres fenómenos o cisnes negros, como quieran llamarles ustedes, que sucedieron a nivel internacional. El primer elemento que provocó o detonó el incremento de la inflación a nivel internacional, la emisión de deuda de los bancos centrales en todo el mundo. Para esto me voy a apoyar de algunas gráficas. Por ejemplo, aquí vamos a ver en esta gráfica que tenemos la emisión, vamos a ver cómo está aquí el incremento de deuda de los bancos centrales de Estados Unidos, evidentemente de la Fed. Vamos a ver que es la zona azul. Hubo un salto después del 2020 como respuesta, pero no fue el único. En ocasiones se cuestiona solamente la emisión exagerada que hizo Estados Unidos, pero no fue el único. La eurozona, como vemos, es la zona roja, pues bueno, también hizo lo mismo, no se diga el caso de Japón. Esta gráfica nos muestra todo lo que son las 7 economías más importantes del mundo, el G7, pues como todas ellas prácticamente al unísono, partiendo de la pandemia, empezaron a emitir y a generar una saturación de dinero en el mercado, ¿ok? Esto acompañado de que se había detenido la industria por los confinamientos que había todo el 2020 y parte del 2021, principios principalmente. Entonces esto fue el primer detonante que provocó la inflación. Como vemos aquí, pues bueno, la montaña que encontramos es gigantesca y entonces este primer indicador que nos dice de que la inflación va a decrecer, pues bueno, como vemos todavía no regresamos a esos momentos previos al 2020 o tal vez tendríamos que partir de la idea de que tendríamos que estar sobre esta zona, considerando esta línea que sería el crecimiento natural y de endeudamiento a nivel mundial. Nosotros tendríamos que regresar a esta zona de emisión, ¿ok? Para poder llegar ahí tenemos que entrar en una recesión mundial, tristemente es así, para poder empezar a quemar todo ese dinero que se generó de manera excesiva. Vámonos por el segundo elemento que compone la inflación o que detonó la inflación. Y no es la guerra. Ustedes pensarán, bueno, fue la guerra. No, esto tristemente es lo que más se ha difundido, que la guerra fue la que provocó la inflación y no. Lo primero fue básicamente la emisión excesiva de circulante durante todo el 2020 y 2021. De hecho, desde mi punto de vista, la crisis que actualmente tenemos es una crisis continuación de la del 2020, no es una segunda crisis, realmente es más bien de que la crisis del 2020, 2021, se pospuso hasta ahorita a través de emisión de dinero. Bien, el segundo factor que tenemos que considerar para ver si realmente va a disminuir la inflación y por lo tanto hay probabilidades de que disminuya la tasa de interés, tendríamos que considerar los lockdown chinos. ¿A qué me refiero con los lockdown chinos? Pues bueno, en China no tuvieron tanto problema con el COVID en el 2020 y 2021, pero en el 2022, prácticamente desde que empezó y más bien desde finales del 2021 y todo lo que es del 2022 hicieron su lockdown, su cierre. Y recordemos que China es la fábrica del mundo, por lo tanto, todo el encierro que ellos provoquen afecta a toda la cadena de suministros a nivel mundial.
¿Y cómo es que afecta? Pues bueno, en diferentes maneras. Y una de ellas tiene que ver con el incremento de los fletes marítimos, dado que al momento de que ellos cierran y ya no hay tanto requerimiento, digamos, de estos fletes, pues bueno, sus costos aumentan y por lo tanto sus incrementos o los incrementos de los fletes también aumentaron. Evidentemente, al momento de que aumenta los costos también de estos fletes, pues también encarecen de manera generalizada todo el mercado, ¿ok? ¿Por qué? Porque dentro de los componentes que, valga la redundancia, que componen los costos o el costo de un producto, pues bueno, también está la distribución. Fletes, entendamos esto como el transporte, la distribución logística a través de contenedores a nivel mundial, pues bueno, esto le agrega costos o le suma o le aumenta el costo a todos los productos. Por lo tanto, es uno de los variables que hay que considerar como un incremento de la inflación. Y bueno, me voy a apoyar de esta gráfica para que ustedes vean cómo se ha comportado, digamos, el costo de un contenedor, porque muchas veces esto casi no se habla, pero realmente es muy importante. De hecho, la mayoría de las veces simplemente se habla nada de que China ha afectado, digamos, el lockdown chino ha afectado en la distorsión de la cadena de suministros y hasta ahí. No se profundiza realmente más y no se dice realmente cuál ha sido este impacto. Para que ustedes tengan una idea, en promedio, antes del 2021, el costo de un flete, de un contenedor, o el que ustedes enviaron un contenedor desde China a cualquier otro lugar del mundo en general, salía aproximadamente del $2,000. Para mediados del 2022, o más bien a principios del 2022, estaba en $14,000. Estamos hablando de que aumentó alrededor del 700-800% el costo. Esto evidentemente impactó en inflación. Toda la inflación que nosotros vemos que se disparó desde mediados del 2021 también fue en respuesta, como les digo, de primera parte por la emisión masiva de dinero de todos los bancos centrales y posteriormente como respuesta también a los lockdown chinos. Pero aquí viene un indicador interesante. Como vemos, ya para finales del 2022, que es en el momento actual, ya está cercano a los más o menos $5,000. Es decir, ya ha caído mucho de lo que se había incrementado todo lo que fue el año, todo este año y finales del año pasado, pero todavía no regresa a su estado inicial de $2,000. Pero esto sí es un buen indicador que nos está diciendo que posiblemente regresemos o que la inflación, por lo menos en esta variable, sí va a tender a decrecer. Aún así, estamos hablando de que está en un 200%, 250% por encima del precio regular, que sería $2,000 de un contenedor. ¿Por qué es que ha caído o ha bajado digamos, el costo de los fletes? Pues básicamente por la promesa de China de que ya ha salido del lockdown. Ahora bien, no hay que cantar victoria bajo este indicador por una simple razón. Para esto, si nos vamos, por ejemplo, en Google y si escribimos COVID Pekín, vamos a encontrarnos con esta gráfica que para noviembre, es decir, en este último mes, solamente en Pekín se han disparado los casos de COVID. Y ya se han empezado a decir desde el gobierno central en China de que pretenden volver parcialmente en ciertas zonas al lockdown por su política de COVID-0. Esto podría dar el traste justamente a esta gráfica que estábamos hablando actualmente. Porque si China detiene esas salidas de sus lockdown, probablemente vaya a hacer que repunte nuevamente los precios de los contenedores a nivel mundial, básicamente porque esa salida tan prometida de China, pues bueno, simplemente le den un poco marcha atrás nuevamente por este repunte del COVID en Pekín y que está provocando también nuevamente despertar o activar todas las alertas a nivel macroeconómico mundial. Entonces, esta segunda variable que tenemos o nos permitiría pensar que va a bajar la inflación y por lo tanto va a disminuir la tasa de interés, pues bueno, también no es tan confiable como uno esperaría. Y bien, vámonos al tercer caso o la tercera variable que ya fue no el detonante, pero sí fue el que impulsó de manera muy drástica ya lo que es la inflación en este año en concreto, y es la que ha sido tan cantada a través de mucho de propaganda de todo tipo, en todos los noticieros, en todos lados, ¿vale? Y tiene que ver con la guerra. Evidentemente la guerra sí también no hay que quitarle el impacto que tuvo, digamos, en la inflación. Realmente la guerra no fue la que provocó el incremento de la inflación, sino más bien las sanciones que se le hicieron a Rusia. Eso es realmente lo que ha impactado y que ha acentuado ya toda esta inflación que venía
desde el 2021, como ya vimos, de las dos primeras variables que les había mencionado, el incremento masivo, la emisión excesiva de dinero por todos los bancos centrales y después por los lockdown chinos, pues bueno, ya vino después la guerra y no necesariamente, y no tanto la guerra, sino más bien las sanciones que hicieron contra Rusia, que es uno de los principales productores de petróleo, pero también de fertilizantes, pues evidentemente dieron al traste a toda la economía y aceleraron e impulsaron todo este problema que ya se venía, de hecho, como les había mencionado, desde el 2020. Ahora bien, toda esta expectativa que se ha generado de que va a empezar a disminuir la inflación nuevamente, como les repito, ha sido impulsada por una expectativa que hay de que se puede llegar a un tratado, un convenio, o digamos básicamente que se detenga la guerra. Pero el hecho que se detenga la guerra no necesariamente, y por eso hice énfasis en que el problema de que aumentó la inflación por la guerra no fue la guerra, sino las sanciones. Y esto quiero hacerlo mucho énfasis porque aunque se llegue a un tratado de paz en Ucrania, no necesariamente esto va a significar que se van a quitar las sanciones a Rusia, y concretamente a las sanciones de los hidrocarburos, del gas y del petróleo. ¿Por qué? Más allá de la propaganda que se hace políticamente, los grandes beneficiarios de esto son Estados Unidos, porque se han vuelto la primera productora de gas de todo el mundo. Pero ya desbancaron a Rusia, ya desbancaron a Arabia Saudita, y ellos ya son el número uno, y esto es gracias a las sanciones, ¿ok? Tan es así que en el último trimestre Estados Unidos logró crecer gracias a la venta de gas licuado a Europa, ¿ok? Y haberse sustituido como principal proveedor de gas a Europa. Entonces, muy difícilmente, aunque termine la guerra, se van a quitar las sanciones. Esto va a ser muy muy difícil, y por lo tanto el incentivo para que disminuya la inflación, pues bueno, también se diluye parcialmente, aunque se llegue a un acuerdo de paz. Evidentemente todos queremos que se llegue a un acuerdo a eso y que ya se detenga esa guerra por el desastre humanitario que existe detrás, pero en términos macroeconómicos realmente esto no va a ser una noticia tan positiva en términos de que disminuya la inflación. Y viene un cuarto elemento que se suma y que se va a sumar en enero del siguiente año para hacer que se acentúe todavía más la inflación. ¿Y cuál es este elemento? Pues bueno, supongo yo que si ustedes ya sea que sean empleados o son empresarios, en cualquiera de los casos van a saber que por lo menos en México las negociaciones o el incremento salarial se hace en enero y se ajusta en función parcialmente evidentemente si hay un sindicato y todo ese tipo de cosas, pero de las exigencias y de la inflación que hubo del año previo. Entonces, muy probablemente a principios de enero, si no se ve que realmente disminuya la inflación, que realmente lo veo difícil, ya nos falta un mes prácticamente para que termine el año, lo más probable es que se incrementen los salarios en enero. No sé si proporcionalmente a la inflación, pero por lo menos va a haber un incremento, y eso va a provocar un cuarto punto que va a acentuar la inflación, por lo menos en todo el 2023. Por lo tanto, desde mi punto de vista, yo veo difícil de que en corto plazo disminuya la inflación. Probablemente se mantenga, llega a un tope y ahí se va a mantener en todo el 2023. De hecho, voy a utilizar algunos gráficos de las diferentes expectativas que se han hecho con respecto a la inflación. Por ejemplo, esta es una expectativa que según la Fed, dependiendo de los diferentes estadios dentro del 2022, se pensaban que esta en teoría iba a ser el comportamiento de los incrementos en los diferentes meses, pero constantemente se iba ajustando hacia la alza. Como podemos ver aquí, por ejemplo, en esta gráfica gris, para junio, por ejemplo, se pensaba que se iba a llegar al 3% en el caso de la Fed, y iba a empezar a decrecer por ahí del 2000 y se iba a mantener todo el 2023. Prácticamente iba a empezar a disminuir hasta el 2024, a mediados del 2024. Esto en junio. Pero conforme pasaban las temporadas, se fue incrementando y se fueron incrementando las expectativas hasta llegar a los 5% que se prevé que va a llegar al primer trimestre del 2023 dentro de la Fed. Como su máximo se va a mantener ahí más o menos en 4.5% en el 2023, y hasta el 2024 va a empezar a disminuir sobre un 4% en el caso de la Fed. Evidentemente México, respondiendo a la Fed y respondiendo a la inflación mundial, no va a disminuir tampoco su tasa de interés, por lo menos en todo el 2023. Y si lo hace, va a ser de manera muy tímida a finales del 2023. Entonces esto es algo que hay que considerar.
Por otro lado, por ejemplo, apenas se publicó esta en ING, otra gráfica según las expectativas de ellos, y aquí confrontan, por ejemplo, la Banca Central Europea, la Fed y el Banco Británico, ¿ok? Y vamos a ver que básicamente aquí también viene un comportamiento que ellos aquí son un poco más tímidos. Dicen que la Fed va a llegar al 4.5% para enero, va a ser su máximo. Y se va a mantener prácticamente todo el primer semestre del 2023 y a partir de mediados del 2023 va a empezar a decrecer con lapsos de 25 puntos básicos. Y ponen aquí sus expectativas de la eurozona, que no va igual, van a llegar más o menos como por el primer trimestre del 2023 a su máximo, al 2.5%, casi 3%. Y después va a bajar y se va a mantener por ahí. Bueno, es una gráfica que ellos ponen, es una expectativa para el siguiente año, pero en cualquiera de los escenarios, prácticamente en todo el 2023 se va a mantener la misma tasa de interés. Y nuevamente, esta gráfica no tiene mucho sentido porque parte de la idea de que el Banco Central Europeo ya no va a incrementarlo más. Y pues bueno, quién sabe, ¿no? Aquí tendríamos que considerar también el hecho de que ya prácticamente Europa ya está en recesión, o ya está entrando en recesión en este mes, en diciembre. Por lo tanto, ellos no tienen tanto margen de maniobra para incrementar más su tasa de interés. Pero nuevamente, regresando al caso de México, todas estas variables internacionales en las cuales ellos dicen que todo el 2023, todos los bancos centrales, que son los que, como les había mencionado, fueron los que provocaron la primera oleada de inflación, pues bueno, ellos están partiendo de que no van a ajustar hacia la baja su tasa de interés en prácticamente todo el 2023. Y si lo hacen, va a ser en el último trimestre del 2023. Entonces, pues bueno, estas son gráficas simplemente para que ustedes entiendan las 3 o 4 variables que hay que considerar, los 4 elementos que tenemos que considerar al momento de hablar de que se va a ajustar la tasa de interés en CETES, hablando desde México, que hay que ver todos los escenarios internacionales, hay que ver las 4 variables que componen y que detonaron esta inflación. Como les repito, la tasa de interés en México se ajusta en función de la inflación que nos llega desde el exterior, pero también de manera interna. Y también en función del incremento de la tasa de interés, concretamente de la Fed, porque es nuestro principal socio y es el que nos afecta de manera directa. Otra cosa que hay que considerar es que ahorita los escenarios se ven bastante positivos, aparte del escenario, digamos, de la guerra de Ucrania, es porque estamos en el rally económico de fin de año, que siempre es un poco positivo. Entonces hay que tener cuidado de ese espejismo positivo, porque como les digo, es el rally económico de cierre de año. Pero en enero se va a ver esa cruda, y se va a ver una cruda mucho más fuerte si consideramos que va a haber un incremento salarial en enero. Entonces, pues bueno, esta es mi opinión. Como les digo, todo lo que yo les comente aquí, y así como en cualquier youtuber, por favor, tómenlo con pinzas, porque todos simplemente emitimos opiniones más o menos informada, y no hay que caer en lo que dice X o Y, y esto es palabra... Y siempre hay que desconfiar un poco y hay que hacer nuestra propia investigación. Pues bueno, aquí están los gráficos. Esta es mi opinión. Como ya les había comentado en el video anterior, voy a hacer un curso sobre finanzas. Entonces esto va a ser parte de lo que yo les voy a estar compartiendo, digamos, en este curso, para que ustedes aprendan cómo funciona a nivel macroeconómico y cómo impacta en aquellas herramientas que ustedes pretendan invertir. Lo más importante en invertir es la información. Tener y saber leer la información, y entonces este curso va a estar tendiendo justamente a esto. Cuáles son los actores involucrados, a qué instancias internacionales hay que leer, y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces los invito a que se suscriban y que le den like y que compartan si consideran que este video les puede ser de utilidad a ustedes o cualquier persona que también estén involucrados o que pretendan invertir, ya sea en CETES o en la bolsa. Y pues bueno, de momento sobre todo nos vemos y hasta la próxima.